Jóvenes, bienvenidos a la clase del día de hoy. Hoy día estamos a 26 de agosto, día jueves. Hoy día vamos a comenzar resolviendo un ejercicio de la parte de progresiones. Voy a irme a los ejercicios más teóricos, por ejemplo, la 4 y la 7, que son un poco más teóricos, y luego vamos a trabajar toda la parte teórica de la progresión geométrica, para así después trabajar ya todos los ejercicios de la guía. Muy probablemente el próximo lunes terminaríamos de ver esta materia y comenzaríamos ya la parte más de interés simple e interés compuesto. Entonces, recapitulando, recordemos que el día lunes habíamos visto la progresión aritmética, donde su definición consistía en que eso era una sucesión de elementos, o sea, había un orden, primer, segundo, tercer, cuarto elemento, y para saltar de uno a otro se sumaba o se restaba una constante, o sea, siempre había un mismo número que iba avanzando entre uno y otro. Por ejemplo, están los números impares, que van de dos en dos, los números pares también pasa lo mismo, los números naturales, los múltiplos de un número, por ejemplo, los múltiplos de 3, los múltiplos de 4, y así sucesivamente. Todo eso correspondían a la familia de las progresiones aritméticas. Dentro de esta progresión aritmética habíamos visto dos fórmulas. Aquí está tomado como la 1 y la 2. Recordemos, PA es el resumen de progresión aritmética. A sub n, que correspondería simplemente a qué valor tiene la enésima posición, corresponde al primer elemento más el paréntesis de n-1 por d. Recordemos que A sub 1 y d son elementos que por lo general o están dados en el ejercicio o los tenemos que descubrir como parte de este elemento. Recordemos que esta n, que es posición, por ejemplo, si yo digo el término quinto, evaluaría toda esta función cuando n vale 5. S sub n correspondería a los términos sumados consecutivamente de una progresión aritmética. Por ejemplo, el primer término, el segundo término, el tercer término, eso sería S sub 3, que es la suma del primero, la suma del segundo, la suma del tercero. Si queremos sumar muchos elementos, por ejemplo, 100 elementos, no es necesario sumar el primero, segundo, tercero, cuarto y así sucesivamente. Basta con ocupar esta fórmula que corresponde a n, que es la cantidad de elementos que se están sumando, el primero más el último, y todo esto dividido por 2. Estas son las dos únicas fórmulas que hemos visto y que hemos ocupado para resolver algunos de los ejercicios. Ahora, con todo esto, vamos a trabajar el ejercicio 4, que dice: calcule la suma de los primeros n números de enteros positivos y impares. Entonces vamos a... Positivos e impares, recordemos que estos son el 1, el 3, el 5, el 7, el 9 y así sucesivamente. Esto va a corresponder a una progresión evidentemente aritmética, porque de 1 a 3 se suma 2, de 3 a 5 se suma 2 y así sucesivamente. Entonces es una progresión aritmética, cuyos datos son el primer término, o el A sub 1, en este caso es el que está acá, y es el número 1, y la diferencia, o sea, el número que se suma o se resta, para llegar al siguiente, en este caso es el 2 positivo. Entonces, con esto ya podemos ocupar la fórmula del término enésimo, o sea, cualquier término se va a calcular de, bueno, la fórmula es A sub 1 más n-1 por d. Haciendo los cambios acá, el A sub 1 recordemos que vale 1, el n-1 sigue estando ahí, porque esto después se evalúa para los valores de n, y el d vale 2. Si ordenamos esto un poquito, el 2 multiplica término a término, 2 por n es 2n, 2 por menos 1 es menos 2. Entonces aquí nos quedaría 2n, y 1 menos 2 es simplemente menos 1. Entonces, esta es la fórmula general de los números impares.
Esto simplemente ya con los datos que estamos, o sea, que podemos manejar nosotros. Ahora, ¿cuál era la pregunta? Calcular la suma. Perfecto. Se nos están preguntando, ¿cuánto es la suma consecutiva de números impares? O sea, 1 más 3 más 5 más 7 más 9 y así sucesivamente. Si nos vamos a la fórmula, recordemos que la fórmula es n a su 1 más a su n partido por 2. Entonces basta con esta fórmula cambiar los datos que nos dan, o sea que nos faltarían, simplemente nos faltaría este y este, o sea, el primer término, que en este caso el primer término de los números impares es el número 1, y el último término que va a corresponder a la fórmula general que está acá, ¿sí? El 2n menos 1. Y esto, todo esto partido por 2. Entonces ahora simplemente, ya que está todo esto listo, ya tenemos la fórmula, la evaluamos, reducimos los paréntesis. Acá esta n no recomiendo multiplicar inmediatamente la n adentro del paréntesis, porque dentro del paréntesis se pueden reducir cosas. De partida, este 1 con este menos 1 se nos van. Entonces nos quedaría n, y adentro del paréntesis solamente queda el 2n. Entonces, ahora sí lo entramos. Recordemos que las letras con las letras, los números con los números. Entonces, esta n solamente puede multiplicar a n, y n por n es n cuadrado. Y ahora el 2 de arriba por el 2 de abajo, como todo se está multiplicando, no hay signos de suma o de resta o lo que sea, se puede ir sin ningún problema. Y nos quedaría entonces la fórmula final, que la suma consecutiva de términos impares, partiendo del 1 evidentemente, es igual a la posición al cuadrado. Esto lo vamos a ver al tiro con un ejemplo, pero voy a esperar que copien las personas que están copiando, y si tienen alguna duda o consulta, me la hacen. ¿Dudas, consultas? No, profe, estamos copiando. Ya. Ya. Pueden poner su dedito hacia arriba, así que está Sí, profe. todo bien. Ahora está bien. Lian. Bien, Francisco también. Catherine también. Perfecto. Ya con 3. Vamos a probarlo. Por ejemplo,
Probemos con los 4 primeros números impares, o sea, sería el 1 más 3 más 5 más 7. 1 más 3 son 4, más 5 son 9 y 9 más 7 son 16. Y efectivamente esto corresponde a 4 números al cuadrado, que es lo que aparece acá. O sea, lo que nos dice es la cantidad de impares que se están sumando es igual a la posición al cuadrado. Por lo tanto está correcto con 4 y así sucesivamente. O sea, la fórmula de la suma de los impares efectivamente es n cuadrado. ¿Ya? Y veamos otro ejercicio que siempre te genera problemas, que es el 7. Dice, el término de un lugar n de una progresión aritmética es 4n más 1. ¿Cómo podemos expresar esa frase en algún tipo de fórmula? Dice, el término del lugar n de una progresión aritmética es 4n más 1. Y nos piden hallar la suma de los primeros términos. ¿Qué me puede decir? ¿Qué significan palabras? Que el término del lugar n de una progresión aritmética es 4n más 1. ¿Qué significa que el término de la posición n de una progresión aritmética es 4n más 1? Por ejemplo, si les pregunto, ¿cuál es el primer término de esta progresión? ¿O cuál es el segundo término, el tercer término? Y así. Francisco, Catherine, Karina, Nicolás, Lilian, Gracelia. ¿Cuál es el primer término, el segundo término, el tercer término? Y así sucesivamente de esta progresión. Francisco se murió mi micrófono, perfecto, pero puede escribir los resultados por el chat. De todas maneras, no sé, muy bien. ¿Nadie? Recordemos que... No sé, profe. Oh, Lian, la escuché muy, o sea, muy robótica. Tiene baja la señal, o yo Ah, tengo baja la señal. Le dije que no sabía la respuesta. Sí, sí. No, sí le entendí, pero lo que se escuchó es como muy robótico. La magia está acá, porque nos dicen que cualquier posición se puede calcular con este término. O sea, en realidad nos están diciendo que a sub n, la fórmula es 4n más 1. Entonces, si yo quiero saber cuál es el primer término de mi progresión, basta que evalúe cuando n vale 1. Entonces, el primer término, cuando n vale 1, sería 4 por 1, 4, más 1, son 5. El segundo término se evalúa cuando n vale 2. 4 por 2 son 8, más 1 son 9. Y así sucesivamente. Por ejemplo, si quiero saber cuál es el término 100, basta que evalúe 4 por 100, que es 400, más 1 es 401. O sea, siempre que yo quiera saber alguna posición, basta que evalúe el n en esa posición y me da el valor correspondiente a este. ¿Se entendió eso? Pueden poner un dedito hacia arriba si tienen baja señal. A n solamente hay que multiplicarlo según la posición, ¿no? Correcto. La n siempre va a indicar posición. Y en este caso tenemos dos cosas. O estamos hablando de posición como de un elemento, o suma de elementos consecutivos hasta esa posición. Entonces, una es S sub n, que es la suma, y el A sub n, que es el elemento que está en esa posición.
ok. Entonces Entonces, desarrollamos el ejercicio, ¿no? Sacar correcto. ahora La fórmula. Como están viendo S sub n, recordemos que S sub n su fórmula es A sub 1 más A sub n, todo esto dividido por 2. Por lo tanto, S sub n va a corresponder a el primer término, que ya lo habíamos calculado acá, que vale 5. El término enésimo, que es simplemente lo que está acá, 4n más 1. Y todo esto dividido por 2. Al igual que el anterior, aquí simplemente basta con multiplicar y ordenar. Aquí nos quedaría lo que está acá adentro. Bueno, el paréntesis, como está afuera un más, no hay ningún cambio. Queda 5 más 4n más 1. Todo esto dividido por 2. Aquí nos quedaría n, 4n más 6, porque 5 más 1 simplemente se suma. Y sería n, perdón, el n ya se puede multiplicar adentro. Sería 4n cuadrado más 6n. Todo esto dividido por 2. Y si ya queremos como achicarlo lo máximo, el 2 simplifica todo lo de arriba, cada uno, entonces aquí me quedaría 2n cuadrado más 3n. Aunque en realidad con esto ya, hasta este punto, ya estaríamos con el ejercicio de lado 1. Pero el resto nunca está de más repasar las reglas de la fracción y ese tipo de cosas. ¿Alguna duda, consulta? Sí, porque habla de los primeros términos, el ejercicio. La suma de los primeros términos. Entonces, parte del 1 hasta alguna posición como referencia. Por eso ocupamos después la posición n, como la cualquiera. Ya. ¿Puedo borrar? Bueno, si están listos, dejen un dedito hacia arriba. Francisco ya está listo. Catherine también. Uno más y continuamos. Ya, son más de las 8, así que no el tiempo. Voy a borrar. Después vamos a seguir trabajando la guía, pero quiero pasar la materia de la última progresión y ya con eso ya podemos hacer la guía
completa en cualquier ejercicio. Me salté. Ahí está. Progresión geométrica. Entonces, la progresión geométrica, al igual que pasaba con la progresión aritmética, es un tipo de sucesión. En particular, a diferencia de la aritmética, la geométrica se asocia siempre con una multiplicación de una constante. Esta constante se le denomina R, de razón. Recordemos que la aritmética se ocupaba de por diferencia. Acá se habla de una razón, donde un término se conserva, o sea, por ejemplo, para avanzar al siguiente, se multiplica por un mismo número. Por ejemplo, el 2, 4, 8, 16, 32, 64 y así sucesivamente. Eso corresponde a una progresión geométrica. Esta fórmula del término general no la vamos a ocupar porque, al igual que pasaba con la primera de aritmética, necesita del anterior para saberlo, y nosotros vamos a ocupar una que es más simplemente de llegar y evaluar. Por ejemplo, acá tenemos 5, 15, 45, 135, 405, y después el siguiente simplemente multiplicar por 3. O sea, siempre se va multiplicando uno por el otro, o sea, cada uno por 3 para alcanzar el siguiente número. Como acá se está multiplicando, lo inverso de multiplicar es dividir. Por lo tanto, si nosotros queremos saber cuál es la razón, basta con tomar dos números consecutivos en nuestra progresión y dividirlos. Por ejemplo, acá, 15 dividido 5 es 3. 45 dividido 15, 3. 135 dividido 45, 3. 405 dividido 135, 3. O sea, siempre dos consecutivos van a ser siempre la misma constante, o la razón, en este caso, 3. El término general, aquí tiene su estructura de dónde nace la idea, pero todo, como se puede resumir, es que todo es siempre el primero por algún tipo de razón. O sea, la razón una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces, y así sucesivamente. Entonces, esta es la fórmula, que es la misma que aparece acá arriba en la guía, que el término general de una progresión geométrica va a ser igual a el primer elemento por la razón elevado a n-1. Está en su forma de potencia. Esta es la fórmula que sí nosotros vamos a ocupar siempre, porque es la más sencilla para manejar. ¿Ya? Algunos, al igual que pasaba con la diferencia, algunos tips que pasaba con observación en realidad. Si la razón es mayor que 1, el término se considera que es una progresión creciente, y en particular se va al infinito. La progresión geométrica tiene esta base, que es la función exponencial, que es un número que crece muy rápidamente. Por ejemplo, eh, 2 elevado a 100, que significaría 100 multiplicaciones consecutivas del 2, ya es un número que tiene 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 31 cifras. Y es simplemente 100 multiplicaciones del número 2. Y el 2 es un número muy, muy, muy pequeño. Por ejemplo, 9 elevado a este mismo número 100, ya es un número que ya, recordemos que el otro tenía 31 cifras, este tiene 96 cifras. O sea, es astronómicamente grande. Entonces, eso se llama que, entonces, de ahí viene la frase, no sé si han escuchado esa, crece exponencialmente. Por eso, cuando el coronavirus estaba en el año pasado, se hablaba del tema de la propagación, porque haciendo los cálculos matemáticos, por cada persona afectada, en el peor de los días, habían 3 contagiados. Significa que, no sé, en 5 días de contagio,
se multiplicaban, no sé, por 1000 personas por 3, por 3, por 3. Entonces, da un número grotescamente grande. Por eso habían días que había, no sé, 2000 contagiados y el otro día habían 5000, 8000 y así. Era eso porque multiplicaron que sea un número chico, pero constantemente por ese número, crece la cantidad de elementos muy, muy rápidamente. Cuando el número, la razón está entre 0 y 1, la progresión se dice que es decreciente, o sea, es cada vez más chica y se tiende a 0. Por ejemplo, 0,5 elevado a 100 es 0,5 es un medio, y multiplicado 100 veces es un número que es 0,30 ceros, o sea, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 30 veces y después viene un 7. O sea, un número extremadamente pequeño, y eso que está elevado solamente a 100. Entonces, esto es cada vez más pequeño. Entonces, se dice que la función es decreciente. Al igual que la diferencia, o sea, cuando hablamos de la progresión aritmética y la diferencia era 0, era un número constante, aquí también pasa lo mismo. Si la razón es 1, la progresión es constante. No la tomaremos en cuenta, existe, pero no nos interesa. Y por último, si la razón es negativa, se dice que esto es una progresión alternada, porque pasa de un número positivo a un número negativo. Entonces, por ejemplo, menos 2 sería menos 2, 4 positivo, menos 8, 16 positivo, y así sucesivamente. Por ejemplo, acá, menos 1, 2, menos 4, 8. Aquí la razón es menos 2. Bueno, acá en esta parte de la multiplicación, nosotros no lo vamos a ver. Se ve en los cursos de álgebra de la mañana, pero a nosotros no nos va a interesar esto. Y nos vamos a saltar directamente a la fórmula que nos interesa, que es la de la suma. Al igual que pasaba con la historia cuando le conté de Euler, que había encontrado una forma de sumar cosas aritméticas. Aquí las cosas geométricas igual tienen una magia. No la voy a contar porque simplemente los confundiría un poco más, pero también tiene su mirada. Esto no lo hizo Euler, así que, pero igual es interesante. Pero lo importante es esto, la fórmula. La suma de términos geométricos ordenados desde una posición hasta otra va a ser igual a la primera posición, factor de 1 menos la razón elevado a n, dividido por 1 menos r. Esta es la fórmula que se ocupa para calcular este número. La primer término multiplicado por 1 menos r elevado a n, todo esto dividido por 1 menos r. Recuerden que la suma son de elementos consecutivos. ¿Ya? Y eso es lo que hablamos como de parte de materia. Entonces, al igual que pasaba con la expresión aritmética, hay dos fórmulas importantes. Una es de una posición general de una progresión geométrica, que es el primer término por la r elevado a n menos 1, y la segunda es la suma de términos geométricos, que es el primer término por 1 menos r elevado a n, partido por 1 menos r. Nicolás. Disculpe, ¿qué significa la R? R es razón, o el número que se multiplica para llegar al otro. O sea, es un número R nomás. Sí, o sea, Porque la progresión por el número que uno elija. O que te dé o el. te dé el ejercicio, sí.
Por ejemplo, si es 3, 6, perdón. Sí, 3, 6, 12, 24, la razón ahí es 2 porque para llegar al otro hay que multiplicar por 2. Y ese número dado por el ejercicio, o sea, el R se potencia por una posición, -1. No, se divide en este caso para saber la razón. O sea, si usted está hablando de una progresión geométrica y quiere saber cuánto vale R, divide un número por su anterior. Porque es un número que está dado. Yo estaba viendo el de arriba, para encontrar A sub n. Ah, sí, porque la fórmula es A sub 1 por R elevado a N menos 1. Esa es la fórmula. Por ejemplo, si usted quiere saber cuánto vale en la quinta posición, al primero lo multiplica por la razón elevado a 4, porque sería 5 menos 1, que es 4. Recuerda, cuando usted evalúa, el que cambia es N. El A sub 1 y el R son dos números fijos. No sé si eso resuelve su duda. No, no caché. Entonces, ¿cuál es la pregunta? Tal vez yo lo estoy entendiendo mal. ¿Qué Me perdí significa? la parte de la R, entonces entiendo que ese es un número que se puede dar por el ejercicio, pero ahora usted me dice que no cambia. Entonces, Sí, o sea, no cambia porque es un número que está ahí, un número dado, que se tiene que encontrar o está dado en el ejercicio. claro. Pero es una constante, o sea, no es que sea una variable que... Aquí lo único que se evalúa es la n. La n es la que uno puede ir evaluando en distintos números. Pero el R y el A sub 1 son fijos. Pero bueno, veamos el Ya. ejercicio. Progresión geométrica, este es el 10, dice. El quinto término de una progresión geométrica es 81 y el segundo es 24. La pregunta es, ¿cuál es la progresión geométrica? Entonces, aquí nos vamos a los datos. Entonces dice, el quinto término, entonces, y la sub 5 es 81. Y el segundo término es 24. Y la pregunta es, ¿cuál es la progresión geométrica? O sea, nos está preguntando cuánto vale el término general. Entonces, aquí tenemos que A sub n, o sea, el término general, por la fórmula, es el primer término por R elevado a n menos 1. Por lo tanto, nuestro objetivo va a ser descubrir cuánto vale A sub 1 y cuánto vale R. Y la única información que tenemos acá es esta. Para esto vamos a ocupar algo similar a lo que habíamos visto anteriormente, pero acá es con división. A todo esto, como estamos hablando de potencias, vamos a tener que ocupar las raíces enésimas. Bueno, aquí lo vamos a ver en este ejercicio. Por ejemplo, el quinto elemento, el A sub 5, es igual a el primer elemento por R elevado a 5 menos 1, o sea, es el primer elemento por R elevado a 4. Nicolás tiene el micrófono. El A sub 2 es el primer elemento por R elevado a 2 menos 1, o sea, simplemente es A sub 1 por R. Y recordemos que el primero vale 81 y el segundo vale 24. Entonces, al igual que pasaba con la progresión aritmética, que era suma, acá lo más fácil para poder encontrar el R es lo contrario a la multiplicación, que es dividir. En este caso, vamos a siempre tomar la siguiente tips, o sea, dividiremos la mayor posición por la menor. En este caso, ¿qué es más grande? ¿El A sub 2 o el A sub 5 en posiciones? El 5 porque es más grande, entonces vamos a dividir el A sub 5 partido del A sub 2. Independiente, por ejemplo, puede dar que el A sub 5 numéricamente sea más grande, como en el caso acá.
pero no necesariamente lo que nos interesa es la posición. ¿Por qué hacemos esto? Porque aquí, usando las fórmulas, aquí es lo mismo que A sub 1 por R a la cuarta dividido por A sub 1 por R. Usando la regla de la división, este con este se nos van, y al ser iguales, de igual potencia, o sea, de igual base, se restan las potencias, nos quedaría R elevado a 4 menos 1, que es igual a R al cubo. ¿Vamos bien hasta ahí o están perdidos? Me perdí en la parte de dividir las potencias. ¿Por qué razón se hace eso? Simplemente para poder despejar más fácilmente la R. Al igual que, por ejemplo, lo hacíamos con la diferencia que restábamos, acá es más fácil dividir, que es lo contrario. ¿Y aquí cómo lo dividió? La mayor potencia, o sea, la mayor posición, que es A sub 5 dividido A sub 2. Recordemos que la sub 5 en la fórmula es A sub 1 por R a la cuarta, y la sub 2 es A sub 1 por R. Ya, ¿y por qué pasó como A sub 1? Porque esa es la fórmula general evaluada cuando n vale 5 y cuando n vale 2. Ya. Ya. Ya, entonces ahora que se despejaron la R, ¿y qué pasa con Ahora, esa R3? ¿Qué significa eso? ahora vamos a hacer lo otro. Pero también Ah, ya. recordemos que A sub 5 partido por A sub 2, si nos vamos a los resultados, los números, A sub 5 es 81 y A sub 2 es 24. Por lo tanto, de esto, digamos que R al cubo es igual a 81 partido 24. Pero queremos saber cuánto vale R. Entonces, para esto hay que aplicar raíz, en este caso, por la potencia es 3, raíz cúbica. Entonces, R es raíz cúbica de 81 partido 24. ¿Cómo se saca la raíz cúbica? Bueno, eso va a depender de cada calculadora que usted tenga. Yo voy a hablar de esta, que es la Casio común y silvestre. Primero, para sacar la raíz cúbica, en realidad voy a explicar como para cualquier raíz. Por ejemplo, en este caso, primero se presiona el 3, que no sé si lo verán, pero presiono el 3. Después presiono la tecla Shift. Y después hay una tecla que es... Voy a colocar acá lo que voy a querer. Ya, primero expliqué la 3, después la tecla Shift, que es esa S amarilla por lo general, y después la tecla del elevado, que por lo general es así, con como un cosito hacia arriba. Ahí debería aparecer el símbolo X y raíz, así. Y ahí después se pone paréntesis, en amarillo, ¿no? En amarillo. Paréntesis, bueno, aquí voy a escribir el número 81 dividido 24 y se cierra el paréntesis. Si todo lo hizo bien, debería aparecerle en resultado 1.5. No debe ser tan tarde. No es problema, Emilia. Recuerde que la clase, la parte anterior la puede ver por YouTube. Recuerde que eso está en ADECA se mete a la parte de álgebra y arribita en vínculos, ahí le aparece el link de los videos de YouTube. Nicolás. Ya, entonces, en el ejercicio, por lo que tengo entendido, como los dos datos que nos dieron es A sub 5 y A sub 2, tengo que dividir el mayor con el menor. Y ahí podré despejar R, según la fórmula que Correcto. nos mostró ahí. Sí. Y cuando ya tenga R, que en este caso se dio con un término Decimal. que lo eleva, eso lo tengo que traspasar a raíz. Y con eso obtuve el 1,5, que ahora teniendo el 1,5 ya puedo hacer la fórmula correctamente. Correcto, porque Y bueno, ahora lo único que tenía que reemplazar el A sub 1, por ejemplo, con A sub 5 y poner R con correcto, sí. 1,5. Correcto, eso está muy bien. Esa es la idea, sí.
Ojo, Porque me enredó cuando sacó la raíz y dije, ¿qué está haciendo? y parece que quise explicar más o menos cómo sacar la raíz en forma general, porque de repente le va a quedar r elevado a 7, por decir un número. Entonces, para sacar la raíz séptima, tiene que ser este mismo como esquema, pero partiendo de un 7, shift, la tecla de elevado, paréntesis, colocar la fracción que está dividiendo y presionar. Lo voy a dejar ahí un momento para que copie, pues no lo están copiando. Me gustaría saber si alguien todavía tiene problemas para... quería bajarle la mano. Ahí está. Si a alguien no le salió el 1,5, importante que logren sacar esta raíz cúbica. ¿Qué calculadora tiene, Francisco? ¿De la misma Casio o otra más moderna, otra más antigua? Casio F, que me pidió el... Voy a buscarlo en internet. Estas son las calculadoras para área financiera. No las sé ocupar, no le mentiré. Varios alumnos la han tenido en clases y no las sé ocupar. El otro voy a buscar calculadora online. Bueno, Google tiene una calculadora, ¿no? ¿Y qué aparece? Profe, ¿cómo se le llama a esta progresión? Que se le da el nombre Geométrica. la geométrica. Pero no tiene raíz enésima. A ver, tiene un... No. ANS, ¿qué es ANS? No tiene... calculadora. ¿No? No. Bueno, aquí podría ser, porque se presiona S y le pondría poner 3. Y tendré que poner paréntesis 81 dividido 25. ¿25 era o no? 24. 24, profesor. Ahí está. Sí, podría ocupar esta, la de Symbolab. Porque la que tiene usted no la sé ocupar, Francisco. Ya. Y con esto ya damos por terminado la primera parte de esta clase. Después de las 9 volvemos. Vamos a trabajar, ojalá, gran parte o casi toda la guía para ya dar por terminado lo máximo posible de esta. Eso, jóvenes. Entonces, los vemos un rato más. Les mando un link y eso. Que estén muy bien. Nos vemos. Chau, chau. Nos vemos. Gracias, profe. Ujú.